¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Dentro de esta charla vamos a estar hablando de la situación macro del mercado. Le pongo momentos cruciales, no porque sea algún momento que algo que va a pasar mañana o algo por el estilo, no, sino porque son verdaderamente momentos dentro del ámbito macro en el que pues tenemos que saber ubicarnos en dónde estamos, donde tenemos que aprovechar bastantes oportunidades porque este tipo de eventos y este tipo de cosas no pasan todos los años y ya lo vamos a ver más adelante. Y pues este tipo de cosas son los que nos permiten crear pues muy buenas oportunidades de riqueza generacional, pues, ¿no? Entonces empiezo yo presentándome un poco. Mi nombre es Steven Bravo, soy actual fundador de Decentralizing, proyecto que busca pues mover el tema educacional dentro del mundo cripto, hacer una educación fácil de entender, si bien sabemos que el mundo cripto pues involucra mucho mercado, mucho tema de finanzas, también tiene que ver mucho con el tema de tecnología, pues y a veces las personas suelen un poco confundirse un poco por ese lado, pero en realidad no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Es simplemente poner un poquito de esfuerzo extra para entender ciertos conceptos que, pues, si bien en el mercado tradicional no se manejan mucho, pues ¿no? En el mercado tradicional te manejas mucho más con empresas, dividendos, que pues los commodities como están. En el mundo cripto se maneja otra cosa totalmente diferente, pero nada que sea pues un poco, que sea difícil de aprender, pues, ¿no? Para empezar todo, pues vamos a empezar hablando sobre los ciclos. El mercado en realidad es un ciclo. Acá no estamos hablando del fin del mundo, de que la economía se va a acabar, que bla, bla, bla. Bueno, ya sabemos que pues por lo general siempre cuando empiezan este tipo de eventos dentro del mundo económico empieza, y tanto por un lado como por el otro, empiezan los youtubers o las típicas personas sensacionalistas que empiezan a decirte que se va a acabar el mundo, que la economía se va a acabar, que esto va a dar un giro drástico, que la economía mundial va a colapsar totalmente y vamos a utilizar Bitcoin o cualquier otra cosa como método de intercambio. Siempre suele pasar este tipo de cosas, ya sea cuando o que el mundo va a entrar en un mega bull run infinito o que el mundo se va a acabar y vamos a entrar en un estado anárquico. Siempre se habla de este tipo de cosas, cuando en realidad la economía siempre se ha manejado por ciclos. Como podemos ver en la primera imagen tenemos el crack de 1929, luego la recesión del 75, luego la del 91, luego la del 2009, ahora fue la del 2021-2022. Entonces, el mercado en realidad siempre ha estado manejándose por ciclos. Entonces es normal que este tipo de cosas pasen y no tenemos que ni irnos tan al extremo pero de que se va a acabar el mundo, pero tampoco irnos al otro extremo de que el mundo va a estar en un bull run infinito porque tampoco pasa de esta manera. ¿Por qué el mercado se maneja en ciclos? Bueno, ya ahí tendríamos que hacer una charla aparte, pero básicamente es por el sistema en el que nosotros nos manejamos, que es un sistema bancario de reserva fraccionaria y al mismo tiempo un sistema de banca central moderna, pues, ¿no? Pero eso, tema para otra charla, pues, no para no entrar ahí porque si no nos vamos a ir de largo. Ahora, les digo que recuerden esta diapositiva para más tarde porque va a ser muy importante de uno de los temas que vamos a hablar eh, dentro de la charla y es muy importante que vean cómo la economía, esto específicamente estamos hablando de la economía estadounidense, pues, ¿no? 1929, 75, 91, 2009, tengan bastante claro este tipo de cosas. Ahora, lo que más nos concierne ahora y por qué le llamamos momentos cruciales a esta charla es precisamente por el tema del techo de la deuda. Aquí podemos ver al representante de la Cámara de Representantes, de la redundancia de Estados Unidos, este representante McCarthy, con Joe Biden, que básicamente han sido las dos caras de todo este tema de lo que ha tenido que ver el techo de la deuda de Estados Unidos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué significa el techo de la deuda? ¿Qué es el techo de la deuda para las personas que no saben? Básicamente, el tema del techo de la deuda es una medida que se implementó dentro de la economía estadounidense para tratar de evitar que el país se endeude mucho. Eso quiere decir, para decirte, ¿sabes qué? Mira, te puedes endeudar máximo hasta este punto y después de eso no sé qué vas a hacer, pues, ¿no? Si ya luego, o sea, se puede luego aumentar un poco más el techo de la deuda, se puede reducir el techo de la deuda también, y aunque parezca mentira, si es algo que se ha hecho y ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos concierne ahora es que está muy cerca. De hecho, la fecha máxima en, el que se puede hacer, en la que se puede decidir qué hacer con el techo de la deuda es el 5 de junio, ya que el 5 de junio pues es la fecha límite que Estados Unidos tiene para empezar a pagar sus cuentas y de momento ya se encuentra por encima del techo de la deuda, por lo que precisamente ese desbalance entre que pues tiene la diferencia entre el techo y lo que tiene que pagar, pues es lo que genera el tema de que la controversia de que se tiene que subir el techo de la deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas personas se preocupaban por el techo de la deuda? Porque muchas personas decían, no, no lo van a subir, esto va a ser el fin de Estados Unidos, bla, bla, bla. Y otras personas decían, estaban muy confiadas de que se iba a subir. Ahora, ¿por qué se dice esto? Pues no. Porque es como podemos ver dentro de la tabla, la tabla que pueden ver acá a la izquierda, totalmente a la izquierda,
es una tabla de todas las veces que se ha movido el techo de la deuda dentro de Estados Unidos. Ahora, si bien podemos ver dentro de la tabla de la mitad que no siempre se ha subido, por ejemplo, podemos ver que en 1941 se aumentó 16 billones el techo de la deuda, luego en 1946 se redujo en 25 billones, o sea, esto siempre se estuvo alterando, pues, ¿no? Ya luego, pero algo que nosotros tenemos que ver muy específicamente es que en estos años, como podemos ver, los cambios del techo de la deuda no eran tan abruptos, pues no eran de 16, 60, 85. Estamos hablando pues, que no pasamos de dos números, pues no son 16, 85, ninguno de estos es el 100, pues, ¿no? Acá saltamos de 1964 hasta el 2003 y podemos ver el cambio bastante abrupto en términos de números, que ahora los aumentos de deuda perdón, aumento de techo de deuda son de 984 millones, 1.900 millones, 2.100 millones, y esto ha incrementado bastante. Esto se da básicamente por la inflación tan grande que venimos teniendo desde hace bastante tiempo, que pues a pesar de que pues los números mientan, de que simplemente se cambian los cálculos, la inflación ha venido aumentando y precisamente por eso es que tenemos que tener bastante cuidado con el poder adquisitivo de nuestro dinero, algo de lo que hablaremos también más adelante, pero como podemos ver, no es la primera vez que pasa esto acá en la historia de Estados Unidos, no es la primera vez que se resuelve, no es la primera vez que hay problemas por esto. De hecho, lo hablábamos hace algunas semanas atrás de que lo más probable es que eso se arregle 2 días antes de que pase. Por ejemplo, cuando en el 2011, cuando estaba este tema del techo de la deuda, se terminó arreglando todo y se terminó pasando el proyecto de ley 2 días antes de que se pase, de la fecha límite. Entonces son cosas que ya han venido pasando y precisamente por eso algunas personas tenían mucha confianza de que se iba a resolver, porque siempre se ha terminado resolviendo, pues, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta para tener la magnitud de datos de que esta tabla empieza a tener datos a partir de 1940, pero que en realidad el año en el que se puso esta medida del techo de la deuda fue desde 1917, o sea que desde hace mucho tiempo atrás ya se tuvo que haber estado moviendo todo este tema del techo de la deuda, ¿no? Ahora, como les decía, la fecha clave es el 5 de junio. ¿Y por qué la fecha clave es el 5 de junio? Porque el proyecto de ley del aumento de techo de deuda establece un curso para el gasto federal hasta el 2025 y suspenderá el techo de la deuda hasta el 1 de enero del 2025. ¿Qué significa esto? El 5 de junio es la fecha máxima que tiene Estados Unidos para poder pagar sus deudas, pero no, obviamente un proyecto de ley no se pasa simplemente para poder cumplir con ese 5 de junio y luego pasar con el 5 de julio y luego el 5 de agosto y así sucesivamente, no. Se tiene que crear un proyecto de ley bastante amplio con una proyección a largo plazo de qué se va a hacer en los siguientes años con este tema y precisamente es por eso que se demoran tanto y es tan controversial, porque aparte de ser un tema económico, también es un tema político, ¿no? Entonces, el proyecto de ley que supuestamente hasta ahora va a pasar, porque de momento han dicho que sí va a pasar, pero hay que ver hasta que se vote, porque puede ser que dentro de esa votación no pase y luego un día antes o 2 días antes vuelvan a hacer otra votación y ese proyecto de ley con nuevas reformas o algo por el estilo llega a pasar, pues no. Pero hasta el momento, el tema del techo de la deuda, lo que se ha establecido con el actual proyecto, es que establece un curso para el gasto federal de Estados Unidos hasta el 2025 y suspendería el techo de la deuda hasta el 1 de enero del 2025. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente significa que tenemos que tener una fecha muy anotada y es precisamente el 1 de enero del 2025 porque hasta ahí estaría el techo de la deuda del siguiente, el siguiente límite del techo de la deuda, pues, ¿no? Y lo más probable es que veamos una disputa política de este tema nuevamente a mitades del 2025, que volvamos a pasar todo este tema de que el techo de la deuda, que no se va a subir, que Estados Unidos se va a ir a una crisis enorme, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí alguien tenía abierto el micrófono, se está escuchando bastante. Ya, perfecto, ahí sí se paró. No, creo que se sigue escuchando. Ya listo, perfecto, ahí sí ya se paró. Entonces, ya, perfecto, ahí sí, creo que mutearon a todos, listo. Eh, Como decía, tendríamos que reanudar el tema para mitades del 2025 y el 2025 tener en cuenta que va a ser un año en el que pues lo más probable es que el gasto federal, el gasto gubernamental y todo el tipo de gasto pues va a estar limitado a finales del 2025. Entonces, si nosotros vamos a obtener un bull run o un rally alcista en los siguientes años, tenemos que tener el 2025 muy bien plantado porque si en el 2025 el gasto se va a limitar una vez más, obviamente sabemos que siempre la economía actual se genera por gasto, 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 endeudamiento. Entonces, si el endeudamiento y el gasto empiezan a tener un límite de nuevo en el 2025, tenemos que tenerlo como un año prospecto clave para un cierto
ya sea techo de mercado o año recesivo. Así que tenemos que tenerlo bastante presente, sea a finales del 2024 o el 2025 como tal. Ahora, los demócratas aceptaron limitar el gasto federal por los siguientes 2 años. ¿Esto qué significa? Uno de los principales altercados que había tenido, porque recordemos que Joe Biden pertenece al Partido Demócrata y el representante McCarthy pues pertenece al Partido Republicano. Uno de los primeros puntos alrededor de por qué no se había llegado a un consenso tan rápidamente había sido el tema de reducir y limitar el gasto federal durante los siguientes 2 años, pues, ¿no? Entonces, obviamente, los republicanos querían limitar el gasto federal y los demócratas no querían tocar ese lado, pues, ¿no? A la final aceptaron limitar el gasto federal por los siguientes 2 años. Eso quiere decir que en los siguientes 2 años tienes que llegar a un punto y si el gasto federal te llega a tal punto, no tienes manera de poder aumentarlo, ¿no? Ahora, este acuerdo, según la interpretación de la Casa Blanca, reduciría el gasto federal de Estados Unidos en $1 trillón. Pero ahora nosotros tenemos que hacer números para ver verdaderamente qué tanto puede ayudar eso verdaderamente al país, pues, ¿no? Porque uno dice, wow, $1 trillón reduce el gasto federal en $1 trillón, pues es bastante, ¿no? Pero tenemos que ver números para ver precisamente qué tanto verdaderamente va a ayudar esto de acá, pues, ¿no? Y específicamente en qué tanto tiempo, porque te dicen, uy, va a reducir $1 trillón, pero ¿en qué tanto tiempo? Y lo que ellos dicen, los números que ellos dicen es que va a reducir el gasto federal en $1 trillón a lo largo de una década. O sea, estamos hablando que va a reducir 1 trillón a lo largo de 10 años, se divide 1 trillón para 10 años y en realidad no hace mucho la diferencia, ¿no? Los republicanos, por otro lado, dicen que pues sería el doble de este valor, que no se reduciría $1 trillón el gasto federal, sino que sería el doble, pero ahora pasemos a ver números actuales, pues, ¿no? El actual techo de la deuda de Estados Unidos se encuentra en $31.4 trillones, como pueden ver dentro de la diapositiva. El, el gasto actual del gobierno de Estados Unidos para el año 2023, teniendo en cuenta el año fiscal desde octubre de 2022 hasta fecha actual, es $3.61 trillones y la deuda nacional actual es $31.81 trillones, que es precisamente por lo que estamos hablando de esto y lo que les comentaba hace unas diapositivas atrás, porque el techo está en 31.4 y la deuda nacional actual es 31.8. Eso quiere decir que hay un desfase, pues la deuda nacional está por encima del techo de la deuda, que es precisamente por eso que pues se tiene que subirlo para empezar pues a ver mediante qué medida económica o monetaria se empieza a compensar ese gasto excedente, pues, ¿no? Entonces, como diría mi abuela y como diría mi mamá, lo que está haciendo Estados Unidos ahorita básicamente es ahorros de cocinera o patear la bola hacia adelante, no simplemente arreglar, no están tratando de solucionar el problema de gastar menos, de tener menos déficit fiscal o arreglar las cuentas, simplemente están hablando de subir el gasto y luego ver en la medida desde que se aumenta el techo de la deuda desde ahorita hasta el 2025, ¿qué se hace? Pues no patear la bola hacia adelante como hacen la mayoría de gobiernos, como se hace en Argentina, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Ecuador, como hace China, como hacen todos los países. Ningún país verdaderamente actualmente busca arreglar sus cuentas fiscales, sino que simplemente busca patear la bola hacia adelante y que el siguiente gobierno o que otra persona se ocupe de ese problema más adelante, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, va con bastante con lo que les decía anteriormente. Es simplemente la calma para ahorita, pero la tormenta para después. Simplemente están tratando de aliviar lo que vaya a pasar ahorita, que el mercado se tranquilice un poco, que todo vuelva a su estabilidad de manera, pues en corto plazo, pero que a mediano o a largo plazo, dentro de un aspecto macro más que nada, vamos a volver a pasar lo mismo, una recesión, caídas del mercado, techo de la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos que ver esto no solo desde un punto de vista político, porque acá sí estamos presentes dentro de estas charlas porque somos inversores, ya sea a mediano, corto o a largo plazo, o traders como tal. ¿En qué nos beneficiaría este aumento de la techo de la deuda y en dónde tenemos que ubicar los ojos más que nada y cómo podemos esperar que se comporte el mercado en los siguientes meses? Lo primero sería que, pues, para nosotros como inversores a largo plazo, un aumento del techo de la deuda hasta el 2025 le permite al Department of the Treasury, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pedirle a la Fed que básicamente prenda la impresora. Eso significa que, pues, obviamente se empieza a imprimir dinero nuevamente para empezar a pagar las deudas. Y para todo esto no es que tenemos que decir si es que lo hacen o si es que lo permiten hacerlo. Ya Powell en los últimos meses ha salido, pues, hablando muchísimas veces y múltiples veces sobre este tema del techo de la deuda y él le ha dicho personalmente, dice personalmente, yo creo que la única salida adelante es que eleven el techo de la deuda y nosotros pues estaremos a cualquier disposición del lo que el Departamento del Tesoro nos diga
día. Básicamente, si me dicen que tengo que imprimir dinero, que si tengo que sacar dinero donde sea, lo tengo que hacer, pues, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que verlo desde un punto de perspectiva económico y macroeconómico, porque es muy importante para entender algo clave para el mercado, y es que esto permite empezar un nuevo proceso de quantitative easing. ¿Qué significa esto? Y aquí ahorita voy a empezar con términos un poquito más complejos, pero no se preocupen que en realidad simplemente términos complejos se reducen a términos simples, lo único por lo cual se utilizan términos complejos dentro de Wall Street y dentro del mundo económico es para que crean que nadie más puede hacer lo que ellos hacen, pero en realidad es muy simple de entenderlo. ¿Qué es quantitative easing? Quantitative easing en su traducción exacta significa expansión cuantitativa. ¿Qué significa expansión cuantitativa? Significa expansión monetaria. ¿Qué significa expansión monetaria? Una política monetaria expansiva. ¿Eso qué significa? Que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, empieza a imprimir dinero para todo el gasto del gobierno. Recordemos que ahorita el gobierno se está frotando las manos porque le van a aumentar el techo de la deuda para que básicamente hagan lo que quieran hacer hasta el primero del 2020, hasta el primero de enero del 2025. Entonces eso es para gastar todo lo que quieran, para poner dinero en donde quieran y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces esto se ve bastante reflejado dentro de una gráfica que ya vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta es que cuando muchas personas empiezan a decir, y quiero que me respondan esto en el chat. ¿Qué pasa cuando todo el mundo dentro del mercado empieza a decir, no, todo va a subir porque van a subir el techo de la deuda, entonces se va a empezar a imprimir dinero, todo va a subir, por lo general el mercado, ¿cómo va a reaccionar? Exactamente. Es cuando el mercado, cuando todos están diciendo, uy, va la fiesta, nos vamos para arriba, Bullrun, el mercado ¿qué hace? ¡Prac! Se va para abajo. Y cuando todo el mundo está diciendo, no, el mercado va a bajar, esto va a crashear, se va a ir todo a cero, bla, bla, ¿el mercado qué suele hacer? Suele empezar a seguir subiendo. Y lo pueden ver tanto en mercados como el S&P 500 o como Bitcoin o cualquier tipo de mercado. Funciona de esa manera, ¿por qué? Porque se utiliza ese tipo de, a la mayoría, cuando la mayoría, que por lo general sirve para proveerle liquidez o construir liquidez al mercado, y ya está de un lado los institucionales o la verdadera parte que mueve el juego, que ya sabemos que son los institucionales, empiezan a decir, ah, listo, perfecto, ahorita que todo el mundo está vendiendo y que a nadie le interesa comprar, yo compro. Cuando todo el mundo está comprando y piensan que nos vamos a ir a la luna y etcétera, etcétera, aquí es cuando yo me salgo, pues, ¿no? Así simplemente es la manera en la que siempre ha funcionado el mercado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora, cuando se suba el techo de la deuda, y más que nada con todo el sensacionalismo que se venía viendo últimamente, de que no, que el techo de la deuda iba a ser el fin del mundo y que si eso no se subía iba a ser un desastre y que si se sube, por el otro contrario, vamos a ver explosiones por el mercado porque va a empezar a sobrar dinero y se va a empezar a imprimir dinero, que no es mentira. Básicamente es lo que yo les estoy, lo que estamos viendo y es lo que está pasando. Pero cuando se inician ciclos de quantitative easing o de expansión monetaria, el mercado hace resets de liquidez en forma de bajada muy fuertes que ya vamos a ver más adelante, que no es fuente, créanme, sino que verdaderamente son cosas que pasan dentro de la gráfica, para indicar el último punto de acumulación antes de que empiece el verdadero bull run, no solo un rally alcista. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo general, los mercados cuando terminan de bajar, te generan como que un pequeño rally alcista o un rango, luego bajan muchísimo más y ahí es cuando todo el mundo dice, no, esto ya se va para abajo, va a vender, bla, 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 bla. Y luego, ¿qué pasa? Una vez que todo el mundo reasustado sale corriendo y no quiere saber de nada, el mercado empieza a subir. ¿Por qué? Porque básicamente funciona de esa manera. La mayoría de mercados alcistas esperan cuando empiezan cuando todo el mundo se cansa de esperarlos. Y la mayoría de mercados bajistas empiezan cuando todo el mundo piensa que nunca va a pasar. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que tener dos conceptos muy diferentes. Una cosa es un bull run y otra cosa es un rally alcista. Un rally alcista es un término o un periodo de tiempo determinado en el cual los activos, sea cual sea activo del que nos estemos refiriendo, empieza a tener un comportamiento pues positivo a lo largo de un tiempo, pues, ¿no? Ahora, un bull run, ¿qué es lo que verdaderamente se considera un bull run? Un bull run se considera a partir de que logras romper máximos anteriores y estás en un punto básicamente de descubrimiento de precio. Lo que, por ejemplo, dentro del 2020 Bitcoin, ¿qué pasó? El techo de Bitcoin o el punto máximo de Bitcoin había sido alrededor, creo que de los 30.000 o 20.000 dólares, si no me equivoco. ¿Qué fue verdaderamente el bull run cuando el precio logró salir de ese rango y empezó a hacer un descubrimiento de precio fenomenal por varios meses? Pues no. Entonces, eso es un bull run. No hay que confundir las dos cosas porque son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ahora, periodos de ejemplos en los que pasa esto, que yo les digo que el mercado se empieza a imprimir bastante dinero
y todo el mundo dice, uff, listo, aquí nos vamos para arriba y el mercado corrige y después de eso empieza a subir con bastante fuerza porque siempre los mercados se han comportado de esa manera, ¿no? Está septiembre del 2008, está octubre del 2012 y está agosto del 2019 y lo vamos a ver. Esto de acá para que ustedes también lo puedan ver dentro de su gráfica de TradingView, no tienen que hacer ningún pago adicional ni nada extra, está incluido dentro de sus datos. Lo único es que solo pueden ver de la gráfica diaria en adelante, esta es la gráfica semanal del ticker WALCL, que básicamente es el Total Assets Less Eliminations from Consolidation de la Reserva Federal. En pocas palabras, la cantidad de dinero entrando en el mercado. No hay que complicarse. Esta gráfica WALCL, no lean todo este nombre tan largo, básicamente es la cantidad de dinero entrando en el mercado. Entonces, nosotros podemos ver que en estas fechas que yo les digo, 2010 2008, 2012, 2019, cuando esta gráfica suben, lo que básicamente ustedes pueden ver es que el mercado está entrando dinero al mercado. La Reserva Federal está aumentando su cantidad de activos, lo que obviamente pues es dinero entrando a la economía, pues, ¿no? Y cuando ese tipo de cosas pasan, se les llaman periodos de expansión cuantitativa, que es lo que les digo, pues, ¿no? Un periodo de expansión monetaria, ¿no? En el que empieza a entrar muchísimo dinero al mercado. Lo contrario a esto, que es lo que hemos venido pasando básicamente a finales del 2021, se le llama contracción cuantitativa o quantitative tightening, pues, ¿no? Entonces, pero eso no vamos a hablar hoy, ya es otro tema que pues como viene contiene un poquito más de estudio y no viene al caso porque ahorita estamos más cerca de una expansión cuantitativa que una contracción cuantitativa, pues, ¿no? Y como podemos ver dentro del 2008, 2012, 2019, cuando empiezan a entrar grandes cantidades de dinero al mercado, ¿cómo se comporta el SP 500, el principal pues, índice de bursátil de Estados Unidos? En septiembre de 2008, como podemos ver, el mercado retrocede y luego ¿qué hace? Te sube un 118%. Bajó casi un 40%, sí, pero luego subió casi un 120%. 2012 empieza lo mismo, siguiente ciclo de expansión cuantitativa. El mercado te retrocede casi un 10%, que en términos de un retroceso del 10% puede sonar poco, pero para el S&P 500 retroceder casi un 10% es bastante, la verdad. Después de eso, ¿qué pasa? 112%. Siguiente periodo de expansión cuantitativa. Agosto 2019, el mercado te retrocede casi un 25%, normal porque estaba el Black Swan también del COVID y todo lo demás, pero en realidad no se desliga de las crisis anteriores tampoco, pues, ¿no? Se preveía un periodo de expansión cuantitativa, 2019, el mercado que hizo, reseteó liquidez, dijo, a ver, liberémonos de todos los que los que hayan entrado, que todo el mundo nos deje en descuento el mercado, y ahí verdaderamente entramos, pues, ¿no? Después de esto, ¿qué pasó? 119%. Entonces, como podemos ver, el mercado siempre se ha comportado de esta manera. Una vez que se empieza a hacer un ciclo en el que pues, el dinero empieza a entrar con bastante fuerza dentro de los mercados, pasa este tipo de cosas. Primero los mercados bursátiles, los activos de riesgo, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, Dow Jones Industrial Average, los commodities suelen tener un comportamiento diferente porque son otro tipo de mercado, no es un mercado bursátil como tal. Si bien se cotizan dentro de un mercado bursátil, es otra cosa totalmente diferente, ya que sus casos de uso son totalmente diferentes, no solo son especulación, sino casos de uso de producción, industriales y todo lo demás, pues, ¿no? Pero específicamente hablando de índices bursátiles y el mercado bursátil y activos de riesgo, siempre se suelen comportar de esta manera. Entonces, lo que yo les digo es que es muy importante estar atentos del siguiente ciclo de expansión cuantitativa en el que ustedes vean un salto bastante grande o que esta gráfica que estén viendo empiece a crecer semanalmente de manera constante. Prepárense tanto para lo que se viene para adelante, que va a ser una subida pues, bastante significativa, pero al mismo tiempo para una corrección también de la misma magnitud. Entonces, teniendo eso presente, antes de pasar a hablar en el siguiente tema, quisiera ver si hay alguien que tiene alguna pregunta o si ha quedado todo claro para poder pasar a otro tema, pues, ¿no? Porque este es el primer tema del que estamos hablando, pero ahorita pasamos al segundo, pues, ¿no? Sí, hola Steven, tengo una pregunta. Es ¿Qué decir, tal, Ferin? Cuéntame. buenas, ahora en 5 de junio, si se aprueba la ley esta, ¿qué va a hacer con el mercado? ¿Tú qué piensas que va a hacer el mercado si se aprueba la ley? En corto plazo, de lo que yo he visto cómo se han comportado los mercados, porque la otra vez pasaba también un análisis dentro del grupo, eh, por lo general, la mayoría de veces, no siempre ha sido así, pero digamos que de 10 veces, 8 o 7 veces, cuando se aprueba este tipo de cosas, en el corto plazo, digamos un mes, mes y medio o 2 meses siguientes que pasa esto, el mercado empieza a subir y luego retrocede.
no retrocede con tanta fuerza, pero sí hace un bajo más alto, pues, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. No siempre el mercado se comporta así, pero la mayoría de veces que ha pasado este tipo de eventos dentro del mercado se ha comportado de esa manera. El mercado sube un mes, mes y medio o 2 meses y luego empieza a retroceder un mes, mes y medio también. No hace por lo general un bajo más bajo, simplemente retrocede un poco de toda la subida que había tenido el mercado y luego empieza a seguir subiendo. Eso Vale, dentro del aspecto micro. vale. Pero esta ley va a ser aprobada sí o sí, creo. Lo que te digo, muchas, o sea, en realidad no tengo con certeza nada, porque al final eso lo deciden políticamente dentro de Estados Unidos, y como te digo, eso puede ser aprobado hasta un día antes de la fecha límite, actualmente es el 5 de junio, pues, ¿no? Pero de que acabo de mostrar pues toda la lista de las veces que se ha hecho más de 70 veces, 71 veces exactamente se ha aumentado el techo de la deuda de Estados Unidos. Entonces, no creo que esta sea una excepción. Lo más probable es que sea lo que pase. Lo más probable, pues no con certeza, sino que lo más probable es que eso sea lo que pase. Vale, muchísimas gracias. Nada más. Gracias. De nada, Florín. Perfecto, si nadie tiene más, si nadie tiene otra pregunta, pues pasamos al siguiente tema. En este tema voy a ser un poquito más participativo porque este es un tema en que se ha hablado bastante, 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 y es esto de acá. ¿Quién sabe qué significa esto de aquí? ¿El dólar contra el yuan? No. Exactamente, sí. Muy bien, José Yo- Luis, sí. ¿Joan? Exactamente. Sí, el yuan chino. Ahora, por qué voy a hablar de este tema? Porque es algo que ha estado en boga últimamente y una de las cosas más sensacionalistas que he visto por todos lados, que básicamente han estado pensando que el dólar estadounidense va a caer, que el yuan chino va a darle la vuelta al mundo y que vamos a ser controlados por los chinos. Yo no tengo certeza para saber si eso va a ser verdad o no, pero lo que hablo específicamente de acá son datos y los datos se interpretan solos, no tienen sentimientos de por medio, ¿no? Ahora, antes de hablar esto, quiero responder una pregunta que habían pasado por acá. Fanny decía que tiene que haber una corrección antes del año del halving. Da la casualidad que justo el 2025 es el siguiente techo de la deuda. El halving en realidad en Bitcoin o sea, casi a mitad, es un poquito a inicios del 2024. En realidad los efectos del shock de demanda por el halving de Bitcoin no se ven hasta casi 12 meses después. Eso quiere decir que si el halving es el 2024, por lo general a finales del 2024 durante el 2025 recién se empiezan a ver como que los rendimientos masivos que se suelen haber dentro de Bitcoin, o por lo menos lo que ha venido pasando a lo largo de su historia, ¿no? Siempre por lo general después de halvings Bitcoin ha tenido un comportamiento alcista, pero recordemos que al mismo tiempo Bitcoin es un activo que no tiene mucho tiempo de cotizar en el mercado. Fue un activo que empezó a cotizar a partir de 2011, 2010 o 2013 dentro del mercado, así que no tiene ni 15 años cotizando dentro del mercado bursátil, ¿no? Entonces, se haya comportado durante todos estos años de una misma manera no significa que se vaya a comportar siempre de la misma manera. Estadísticamente sí, lo más probable es que se siga comportando de esa manera, pero siempre tenemos que estar pues con ese, no siempre tenemos que tener esa idea de que siempre Bitcoin después de un halving va a ser alcista, pues, ¿no? Y tenemos que saber leer los indicadores macroeconómicos y cómo se está comportando el mercado también para ver si verdaderamente eso va a ser factible, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, pasando al tema de Estados Unidos contra el yuan chino. ¿Qué tenemos que entender de Estados Unidos versus China, básicamente? Eh, Estados Unidos y China no han estado únicamente en una guerra monetaria, han estado en una guerra tecnológica, han estado en una guerra económica, en guerra tecnológica porque por el tema de los microtransistores, que básicamente son muy importantes para todo lo que utilizamos, hasta de microondas, televisores, computadoras, etcétera, etcétera, todo eso ahí, pues, ¿no? Que fue algo a lo que retrajo bastante el mercado chino específicamente durante el año pasado y este año también un poco, no solo por eso, sino que fue al mismo tiempo pues, un shock bastante fuerte para el mercado chino porque justo les pasó el tema del rebrote del COVID, que las cosas se pusieron súper feas y todo lo demás. Entonces, esa guerra tecnológica que le puso Estados Unidos de que prohibió la exportación a China de transistores o de bastantes cosas tecnológicas que son muy importantes, pues generó un shock pues negativo dentro de China, ¿no? Y China pues obviamente no se quedó callado y pues empezó a darle la contra a Estados Unidos, que pues básicamente sí se han estado dando duro porque Estados Unidos básicamente tiene el poder intelectual, pero China tiene el poder de producción.
todo lo que tiene que ver con temas de procesadores, microtransistores y todo eso de ahí, se diseña y se crea dentro de Estados Unidos, pero se produce dentro de China. Entonces genera como ese desbalance como que, a ver, yo no te doy mis patentes y Estados Unidos, bueno, yo no te las construyo. Entonces estuvieron ahí peleándose fuertemente, pues, ¿no? Guerra económica desde hace bastante tiempo, que lo del tema de las importaciones, exportaciones. China le había estado dando bastante fuerte a Estados Unidos con ese tema hasta que pues, entró la nueva administración por el 2018-2019, que empezó también a poner mano dura, y ahí recién las cosas se balancearon un poco. Pues no recién ahorita, después de que llegó la nueva administración, fue que pues empezaron a tener problemas de nuevo con este tema. Ahora, lo que se ha estado hablando bastante últimamente es el aumento del uso del yuan chino como moneda de reserva y comercio internacional. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿piensan que verdaderamente está en riesgo el dólar estadounidense? Y no solo me contesten sí por las noticias que he visto, sino por qué lo piensan. Pueden hacer una respuesta corta dentro del chat. Yo creo que no, porque el yen chino ese es muy, ha salido nada, hace nada que salió. Pero No tiene poder de momento. muy buena respuesta, Florín. Es justo lo que voy a hablar dentro de las siguientes diapositivas, pero te adelantaste bastante bien, es correcto. Ahora, yo les dije que se acordaran de esta diapositiva y como pueden ver, Estados Unidos es un país, o sea, dentro de materia económica hay tipos diferentes de países, ¿no? Hay países con economías abiertas y países con economías cerradas. Ahora, quién sabe, China desde hace cuánto tiempo se convirtió en una economía abierta. Menos de 10 años. Un poquito más, pero sí, por ahí va. ¿Alguien Bueno, sabe la fecha exacta? ¿O más o menos como que una idea? No, si no lo saben, está recontra que bien, pues no pasa nada, pues, ¿no? Pero China en realidad terminó su planteamiento praxeológico de economía comunista a casi en la década del 90. Esto quiere decir que China recién empezó a ser un país con una economía abierta desde la época de los 90. Estamos hablando que no tiene más de 30 años una economía abierta. Entonces, obviamente, el error que se comete, estamos hablando de manera objetiva acá, no es que yo sea del bando chino ni del bando de Estados Unidos, yo no vengo acá a hacerles propaganda de ningún país. Estoy hablando de estadística y estoy hablando de manera súper objetiva. Se está comparando China con Estados Unidos, pero se está comparando a Estados Unidos contra China con todos sus males, con todos sus pecados, con todo lo que ha pasado. Ha dicho, sí, mira, Estados Unidos ha pasado la crisis del 29, la del 75, la del 91, la del 2009, tiene un modelo que está siempre en constante falla. Entonces, obviamente, la China que recién tiene un país económicamente abierto desde hace 30 años, básicamente, se lo ve con todas sus maravillas, porque está obviamente recién entrando a todo lo que tiene que ver con el mercado. No significa que China no sea un país que no sirva. Por supuesto que sí, tiene una mano de obra fenomenal, tiene una cantidad de ciudadanos altamente pues, capacitados intelectualmente, tecnológicamente, todo lo demás. Pero ellos están recién viendo todo lo bueno de una economía abierta, pero no han sufrido aún lo malo de una economía abierta. Y eso es precisamente lo que yo pongo acá. China aún no ha sufrido ninguna crisis de este tipo. Si bien pasó por una crisis pandémica, fue una crisis de salud, no fue una crisis en términos económicos. Lo que quiere decir que China tuvo problemas económicos por una crisis de salud, pero no es que ha pasado algo como, por ejemplo, lo que pasó en el 29, que fue el tema de las caídas por el tema del aumento de la deuda, o en el 2009 por el tema de la crisis hipotecaria. Son cosas que las que China aún recién hace 30 años se empezó a exponer. Son cosas que aún no ha pasado, pues, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, su clase media también ya se ha consolidado muchísimo, eso es algo muy importante, porque cuando un país está desde cero, a ver, eso es lo que yo también, lo que también quería dar a entender. Si tú comparas a Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos contra el de China, obviamente que Estados Unidos nunca, es muy poco probable que le gane porque Estados Unidos lleva siendo una economía abierta y con crecimiento desde hace muchísimo tiempo atrás. En cambio, China recién lleva poco tiempo estando aperturado, pues, ¿no? Ahora, una de las principales cosas que hay que ver dentro del aspecto macroeconómico es la clase media. Qué tan bien le va la clase media dentro de un país? China era un país que casi no tenía clase media. Era o clase baja o clase alta.
gente pobre o gente rica. No había por lo general un medio. Entonces era muy dispareja las clases sociales dentro de China por precisamente el modelo que solía manejar. Entonces, ¿cómo podemos ver que se ha comportado la clase media de China en los últimos años? Ha crecido muchísimo, ha crecido demasiado. Y cuando ya un país por lo general tiene una clase media muy amplia, muy consolidada, que suele ocupar el mayor espectro entre las dos, porque que la clase pobre o las personas pobres empiezan a ser muy pocas y las personas ricas empiezan a ser muy pocas, y la clase media empieza a ser la mayoría, el crecimiento empieza a bajar porque ya en realidad qué tanto se puede crecer una economía a largo plazo cuando ya la clase media pues se ha consolidado bastante y que básicamente ya es una economía casi de primer mundo, pues, ¿no? Ahora, eso por un lado, pues, ¿no? Hay que prever ese tipo de cosas. Por otro lado, China tiene un sistema social también muy diferente al de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos por lo general nunca ha tenido problemas que por el tema de la libertad de expresión. Bueno, sí ha habido, pero nada al nivel chino, pues no que sabemos que pues por allá te vigilan con cámaras y te van y te atrapan y controlan lo que estás diciendo por internet, te limitan el acceso a internet a ciertas páginas y si ven que estás diciendo algo en contra de su partido, del partido político oficialista, pues te meten preso, te mandan a campos de concentración. Eso genera una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está muy aperturado a estallidos sociales también, precisamente por la naturaleza de su sistema político de tinte totalitario. Entonces, es algo que hasta ahora China no pasa. No ha pasado por ningún estallido social que sí ha pasado dentro de Estados Unidos y ha pasado en muchas partes del mundo, ya sea por reclamos económicos o por reclamos de salud o por reclamos sociales, lo que sea. China no ha pasado ningún tipo de estallido social y pues como podemos ver su economía ya se ha consolidado bastante como su clase media. Ahora, algo que mucha gente no sabe y es que dentro de China se organizan cada año para establecer objetivos. ¿Eso qué significa? Digamos que ustedes estamos acá, pues, ¿no? Somos nosotros miembros del Partido Comunista Chino. Estamos Romina, estamos Gina y estamos Edward. Entonces, supongamos que uno de nosotros somos el primer ministro del presidente del país. Y cada uno de ellos son pues alcaldes de una región china, ¿no? Entonces les digo, a ver, Romina, tu región tiene que rendir este año 10% aportar al crecimiento económico del país, Gina, el tuyo 20% y Edward, la tuya el 30% porque se ha quedado muy atrás. Y si ustedes no cumplen con estos objetivos, adiós su carrera política. Salen del partido, los votan, quedan como escorias y básicamente su vida se acabó. Entonces, obviamente, con esa presión encima, los alcaldes de esas regiones, los encargados de esas regiones, ¿qué buscan? Buscan llegar a ese tipo de objetivos para poder cumplir con agendas políticas de cualquier tipo de manera. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo les pregunto, si ustedes son alcaldes de una región y ven que, por ejemplo, su región no ha crecido, les dijeron que tienen que crecer 5% y han crecido solo 2%, le falta 3% de crecimiento. Y cómo, y de la nada, pues vienen, ustedes ven las cuentas y dicen, a ver, ¿cuál es la manera más fácil de crecer, entre comillas, económicamente acá? Con gasto. Gasto en inmobiliarias, en construcciones, en tal cosa, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo que cumplir con ese objetivo, y va alguna constructora de algún megacomplejo residencial o algo por el estilo al banco regional de la región que tú estás gobernando y obviamente el banco ve las cuentas y dice, no, ¿sabes qué? No tengo para poder darte ese préstamo o algo por el estilo o no hay dinero suficiente. Ustedes como alcaldes, ¿qué creen que van a hacer? Le dice, oye, necesitamos cumplir esa meta económica, así que no puedes negar plata. Tienes que dar plata sí o sí, no me importa cómo la vas a dar, pero tienes que dar el dinero porque necesitamos que ese objetivo económico que me dijeron se tiene que cumplir. No me importa dónde vas a sacar dinero, pero no digas no a prestar dinero. Entonces, precisamente por este tema fue que empezaron a haber bastantes problemas el año pasado dentro de China, de que podíamos ver a que las personas les habían congelado sus activos, que no podían hacer retiros. ¿Por qué? Porque estaban prestando dinero a varias cantidades grandes de dinero a constructoras y a múltiples tipos de proyectos para poder cumplir con ese tipo de cosas. Entonces, ahora, no puedes no prestar dinero si va a ser para construir casas, muchísimo más. ¿A qué crisis les suena? ¿A qué crisis se les hace parecida? A la No puedes, burbuja, a la burbuja inmobiliaria. totalmente, exactamente, Florín. Bien Arturo, bien Fanny, la del 2008, burbuja inmobiliaria. Como les digo,
China está recién empezando a jugar con juguetes que nunca ha tenido en su historia. Juguetes con los que Estados Unidos ya ha jugado desde hace bastante tiempo atrás y por los que ya ha sufrido consecuencias bastante grandes y severas económicamente, no solo dentro de su país, sino que se ha ido para todo el mundo. China recién está empezando con esos juguetes. Entonces, son cosas que está básicamente lo de un país que en algún momento va a tener que crashear. No significa que va a desaparecer. China es China, así como Estados Unidos es Estados Unidos. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Pero en algún punto esa burbuja va a tener que explotar. De hecho, el año pasado se vio lo de la burbuja de Evergrande, que de hecho es una empresa que hasta ahora sigue en bancarrota y sigue sin poder cumplir con sus obligaciones y muy pronto, no dentro del corto plazo, disculpen, pero dentro del mediano y largo plazo van a hacer cosas que en algún punto van a tener que estallar. Ahora, esto va al tema de por qué se ha visto tanta adopción del yuan y todo lo demás, de que por qué mágicamente ahora todo el mundo quiere utilizar yuan como reserva internacional. China dijo, upa, este juguete me salió caro, ¿ah? Y este tema de sacrificar el largo plazo para poder crecer en el corto plazo ya me está pesando encima. Entonces, obviamente, ¿qué hace un gobierno o qué hace un barco? Básicamente el gobierno, porque el gobierno chino es el que maneja el Banco Central. Pero ¿qué hace cuando ve que ya no hay dinero en los bancos, que se ha prestado dinero, que ha quedado deuda muy mala? ¿Qué empiezan a hacer? A imprimir más Impo- billetes. Exactamente, empiezan a imprimir dinero como locos. Empiezan a imprimir dinero como locos y obviamente si tú empiezas a imprimir dinero como loco necesitas una contraparte. La oferta de dinero tiene que venir acompañada de demanda de ese dinero para que no haya una devaluación tan fuerte. Entonces, como China necesitaba imprimir cantidades industriales de dinero para poder cubrir con este déficit, no solo de la crisis del COVID, sino ahora también con la crisis económica que habían pasado, entonces le dijo, bueno, sentó a todos sus peones, porque básicamente China es el más grande de todos, y les dijo, a ver, muchachos, yo no sé cómo van a hacer, pero necesito que mi moneda tenga demanda, si la utilizan como para pagar los trastos de los lavados, lo que sea, pero necesito que empiecen a utilizar el yuan chino, porque si no la moneda se me va a caer y no me va a afectar a mí, les va a afectar a todos ustedes también, ¿no? Porque ¿quién es uno de los poseedores más grandes de deuda del mundo? China. Entonces, si ellos se les empieza a acabar el dinero, ¿qué van a empezar a hacer? A cobrar deudas. Deudas que en la mayoría de veces los países a los que les debe China no van a poder pagar. Entonces no les conviene. Entonces dicen, bueno, entre quedarme en default o tener que pagar la deuda a China y quedarme en default porque no tengo dinero para pagarles, o simplemente empezar a utilizar de reserva internacional su moneda, ¿qué utilizo? Obviamente su moneda, pues no. Entonces, esa es una diferencia bastante grande. Miguel dice, pero China tiene los tipos de intereses en positivo, están en un rato largo en mejor posición que Estados Unidos. Tipo de interés en positivo, no sé si te refieres a tipo de interés cercano a cero o positivo, porque Estados Unidos, o sea, en realidad tipo de interés negativo no existe, o está al 0% o está positivo. A ver, existe el tipo de interés negativo, pero no se ha utilizado casi nunca en la historia. Pero bueno, pasando al tema, lo que necesita China es una contraparte que tenga su demanda y eso es básicamente lo que ha estado haciendo. Ahora, yo les pregunto, ¿quiénes son los principales socios comerciales políticos de China? Es un grupo de países, no solo uno. En Rusia es uno de ellos. en este momento Rusia, Rusia es el más fuerte. India, Ajá, ¿cómo se le llama a ese grupo de países? De ley lo tienen ah, que saber. trilateral o algo Eso, ahí por el está. estilo. Ahí Carlos lo puso dentro del chat. Se Es el llaman los BRICS. BRICS. ¿Cómo? Los BRICS Ah, se BRICS, llaman. BRICS, BRICS, sí. Conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Son los países que pues están dentro de esa organización. Ahora, antes de pasar al tema de BRICS, de los BRICS, tenemos que tener algo claro también. Yo acá no estoy diciendo que China se va a ir a cero y que el país va a explotar totalmente, no. La verdadera pregunta es cómo va a crecer después de la crisis. Recordemos que China es un país que recién se aperturó al mercado y el poco tiempo que macroeconómicamente lleva en el mercado ya es un país que casi alcanzó a Estados Unidos. Sí, va a caer en algún punto, va a explotar una burbuja, va a tener una crisis económica, sí, como todo país en algún momento. La pregunta es si verdaderamente después de esa caída, de todo lo que viene creciendo, ¿qué tanto puede crecer después de eso de ahí? Sabemos que, por ejemplo, con comportamientos de países como Estados Unidos han seguido creciendo. Bajo esa misma lógica,
China tendría que seguir creciendo y dentro de esa analogía y dentro de esa estadística, China sí superaría a Estados Unidos. Como moneda de reserva internacional es otra cosa totalmente diferente porque una cosa es el agregado económico y otra cosa es el agregado monetario. Son dos cosas totalmente aparte. Pero de que estadísticamente China podría superar económicamente a Estados Unidos, sí, sin ningún problema. Pero términos monetarios ya son otras cosas y ya entra también el tema geopolítica y todo lo demás, pues, ¿no? Pero sí, ahora pasemos al tema de los BRICS, ¿no? Y para finalizar el tema del DXY, eh, Japón es un tema muy interesante y ya vamos a hablar de Japón, pero vamos a hablar del tema primero para concluir el tema de los BRICS, pues, ¿no? Entonces, básicamente lo que está buscando China ahorita con todo este grupo de países y todo lo que ha pasado últimamente, por eso pueden ver que países como Venezuela, Argentina, que le deben muchísimo, muchísimo dinero a China, que han dicho, no, nosotros vamos a empezar con el yuan chino y han empezado a hablar del tema, porque China ha estado buscando por todos lados generar esa demanda, esa contraparte de demanda para la oferta que han tenido de su moneda, pues, ¿no? Entonces, sí, acá está Sudáfrica. Esa es la S. Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando esa contraparte de demanda deje de funcionar? Obviamente, lo más probable es que la moneda china empiece a tener una devaluación bastante fuerte frente a otras monedas, de hecho, como ya lo ha venido haciendo, pero que no vaya a ser tan fuerte. Acá lo importante de entender es que no se trata de la dominancia de un país o de otro país y que los términos, los agregados económicos son muy diferentes a los agregados monetarios. Que el dólar pierda su dominancia mundial no significa el fin de Estados Unidos como tal. Y que el yuan chino tome la dominancia monetaria mundial no significa que, que China vaya a tener doblegado a Estados Unidos frente a su poder económico, pues no. Son cosas que pueden coexistir juntas y no necesariamente se va a generar una parte de que Estados Unidos explota o China explota, porque por lo general las personas piensan en eso, pues no siempre tiene que estar el villano que pierde o el héroe que gana. Y en realidad dentro del mundo económico no funciona de esa manera. Son dos personajes que pueden estar constantemente peleándose entre ellos, pero que pueden seguir existiendo sin ningún tipo de problema, ¿no? Antes de pasar a algo muy interesante, que les tengo que mencionar, voy a mencionar lo que dice Miguel, y es que él dice que en Japón explotó una burbuja y después se quedó estancado. El problema de Japón, aparte, obviamente, de también sufrió lo mismo que sufrió lo que ahorita va a sufrir China también, que es el tema de que empezaron a tener una economía abierta, empiezan a tener una burbuja porque está bien, pues, ¿no? Empiezan a jugar con juguetes que no habían jugado y pasa lo que pasa, pues, ¿no? El tema de Japón es algo muy diferente y es una región muy diferente porque es más que nada un cambio, es una diferencia social que una diferencia económica. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿qué pasa en Japón? Japón es uno de los países con la mayor tasa, perdón, con la menor tasa de emprendimiento del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Por la cultura japonesa, ellos no son personas arriesgadas, no son personas que emprenden. De hecho, la mayoría de negocios dentro de Japón son negocios manejados desde hace bastante, bastante tiempo por las mismas familias, porque ellos no son personas que se arriesgan. Para ellos, su objetivo de vida es tener que entrar en un trabajo y trabajar en ese mismo lugar hasta el día que se mueren. Y de hecho, cuando en Japón, si tú eres un japonés, si eres una persona que ha estado en diferentes trabajos, con una inconstancia laboral, eso para ellos eso se considera algo deshonrado y serías una persona como que no grata, porque significa que no eres constante y para ellos eso es como una deshonra. Entonces, en ese ambiente social no hay emprendimiento dentro de Japón. Por eso Japón es un país prestamista. Eso quiere decir que de diferencia a países como Estados Unidos, que son, bueno, perdón, a países como por ejemplo de Ecuador, Argentina, que son países o sea, son países que piden prestado, no son países que prestan. Japón, al momento de no haber emprendimiento, y aquí quiero que se queden, que puedan sacar la conclusión, si hay poco emprendimiento, en términos de inversión y ahorro, ¿qué hay menos también? Si hay menos emprendimiento, ¿qué hay? Si dentro de un país hay menos, ajá, si hay menos emprendimiento, como lo dice Fanny, hay menos inversión. ¿Y qué hay? Hay más, Hay Más más ahorro. ahorro. exactamente, hay más ahorro. Entonces, Japón es un país prestamista mundial, que como la gente tiene una tasa
tan alta de ahorro y una propensión marginal al consumo muy baja. La gente en realidad no consume mucho, consume justo lo que tiene y el resto lo ahorra. Entonces, ¿qué hace Japón con todo ese dinero que la gente no le gasta y no le invierte? Y que a pesar de que ha puesto varias veces medidas de control de curva de rendimientos para que la gente empiece a gastar, invierte y haga algo, porque como menciona Miguel, es un país que está estancado básicamente, no ha crecido ni ha crecido, simplemente se ha mantenido estable. Pero pues básicamente ya es algo social, ellos no se han criado de esa manera, es la cultura japonesa y no, de momento pues se manejan de esa forma, pues no invierten y ahorran todo. Entonces, por eso Japón es uno de los países con más liquidez y capital del mundo, porque pues la mayoría de país, perdón, la mayoría de personas que están dentro de su país ahorra su dinero. Entonces, ellos qué hacen, obviamente ponen ese capital dentro de mercados mundiales para generar interés porque no, la gente no les invierte, pues, y por algún lado tienen que crecer o sustentarse, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso la correlación de que una de las sesiones más fuertes es la sesión asiática, porque la sesión, precisamente Tokio es una de las bolsas que maneja muchísimo, muchísimo dinero, pues, ¿no? Pero volviendo al tema de acá, es interesante hablar del tema de Japón, pero es un caso totalmente aparte, ¿no? Volviendo al tema de los BRICS, muchas personas muchas personas o muchos inversionistas se están concentrando mucho en ver qué país va a caer, como siempre lo han hecho, siempre se concentran en ver el país más como que mainstream o más conocido, que de todos estos obviamente es China, pero no empiezan a ver el potencial de crecimiento de otros países o países infravalorados. Y yo les pregunto a ustedes, si yo les pregunto de este grupo específico de países, ¿cuál creen que es el que más potencial de crecimiento tiene en los 20 o 30 años siguientes? ¿Cuál me dirían ustedes? Obviamente exceptuando a China. Perfecto, ahí Miguel, Juan, Vic, Pablo dicen India. ¿Por qué creen que es India? Ajá, muy buena Jairo, tienen una cantidad más grande de personas. Estados Unidos puede invertir allá, sí, también. Pero sí, efectivamente, uno de los países más infravalorados de este grupo es India. India ha sido como el que está tranquilito dentro del grupo y solo está viendo y observando lo que hacen los demás, para luego él poder hacerlo cuando, pues, obviamente el resto esté embajoneado o esté muy mal, él poder aprovecharse de esa situación, pues, ¿no? Entonces, India, como bien mencionaba Miguel y como bien mencionaba, ¿quién más lo había mencionado? Jairo, es un país, primero, altamente poblado. Es un país que literalmente no le entra una sola persona más. Literalmente está sobrepoblado. Al mismo tiempo, los costos de producción, esto es muy, pero que muy importante, los costos de producción son muy bajos aún. Eso significa que hay mano de obra muy barata aún en India, lo que al mismo tiempo significa que la clase media no está tan consolidada aún como en China, que la clase media aún sigue siendo, si bien no es minoría, pues no es tan, aún no conforma la mayor parte de la población, pues, ¿no? Entonces, es un país que tiene mucho potencial de crecimiento por este lado, ya que sus costos de producción y su mano de obra aún están muy baratas. Su crecimiento y educación tecnológica, o sea, no solo en educación, sino educación tecnológica y su crecimiento tecnológico es algo muy, pero que muy importante también, que de hecho que no sea raro que varias compañías o varias sucursales tecnológicas vayan de poco a poco buscando sucursales allá o poniendo sucursales dentro de India, ya que es un país que tecnológicamente ha avanzado bastante. Lamentablemente, India de momento no tiene esas oportunidades para aprovechar eso de ahí y de hecho aquí hay un término que se llama economía sumergida, que es básicamente ingresos al país que no son mediante métodos legales, considerados legales. Por ejemplo, dentro de una economía sumergida está manejado el narcotráfico, estafas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y uno de las cosas que más ha crecido dentro de India ha sido la economía sumergida de las estafas. Ellos, dentro de India, tú puedes ver que es un negocio básicamente abrir un call center enorme de personas tratando de estafar a otras personas por softwares de mentira o cosas por el estilo. Lamentablemente, eso pasa cuando no hay plazas o no hay trabajos aptos para esas personas que quizás tienen talento tecnológico para poder hacerlo bien. Entonces, son personas que obviamente, cuando vengan empresas que verdaderamente ofrecen trabajos productivos, no estafar a gente, sino verdaderamente aportar algo a la economía de manera productiva, lo más probable es que vaya a ser un país que vaya a crecer con bastante poder, pues, ¿no? Y no solo eso, sino que en comparación a China, es un país que tiene un ambiente social estable
bueno, por su creencia, por sus creencias, por su manera de ser, lo que sea. Pero en India, a pesar de que ustedes pueden ver que pasó lo que pasó con el COVID, de que son un país que están sobrepoblados a más no poder, que la mayoría vive en la pobreza, es un país que vive realmente, objetivamente, sin problemas, pues, ¿no? Sin problemas desde el ambiente social, me refiero, ¿no? Entonces, esto de acá también hay que tenerlo bastante, bastante en consideración. India es un país que si bien tiene su bolsa de valores, aún no está abierta casi a nada del mundo. Creo que el único índice que está aperturado ahora al mercado, no me acuerdo cómo se llama, pero está cotizando creo que como en $13. Entonces, eh, siempre hay que tener bastante, bastante cuidado perdón, hay que tener bastante presente esa economía que puede estar creciendo bastante en los siguientes meses. Para las personas que les interesan las acciones o de pronto les interesa pues la moneda como tal, la moneda india, que es la rupia india, si no me equivoco, pues ténganlo en su watchlist porque pues dentro de lo que tiene que ver el aspecto mundial, pues no hay que siempre ir buscando, apostando a los mismos de siempre, sino buscar al siguiente país con un potencial de crecimiento bastante fuerte, y dentro de eso se encuentra India, pues no por todas las razones que ya hemos hablado. Miguel pregunta sobre el DXY. Espérame un momento, déjame tomar un poquito de agua. El DXY es un país. Hablando tanto de países me confundo, pero el DXY básicamente ahorita está en una tendencia ya casi creo que confirmada que bajista, ha empezado a bajar con bastante, bastante fuerza. Y recordemos que el tema de imprimir dinero lo único que provoca es más devaluación frente a otras monedas. De hecho, por eso cuando el mercado estaba en su punto más alto, el XY estaba muy pero que muy abajo, porque pues era una moneda que se estaba imprimiendo con bastante fuerza, pues, ¿no? Una vez que se empezó a aumentar el tipo de intereses y todo lo demás, se empezó a pegar el DXY un mega bullrun, ¿no? Pero ahora que estamos en un punto en el que ya hay más probabilidades de que no se suba más tipos de intereses, sino que lo contrario, en un par de meses empiecen a bajar esos tipos de intereses, lo más probable es que pues el DXY tenga más probabilidades que bajar que de empezar a subir. Entonces, eso ahí con el DXY. Entonces, eso de ahí, ya las otras preguntas que me están haciendo las vamos a dejar para después de que termine la siguiente diapositiva. Y llegando a las reflexiones finales, hay que tener ciertas cosas en claro, ¿no? Lo primero es que no podemos cambiar el mundo, la mayoría de veces, no significa que no vayas por ahí cumpliendo tu sueño y que quieras cambiar el mundo, lo puedes hacer si te lo propones, pero la mayoría de veces no podemos cambiar el mundo. Lo más óptimo es aprender de su sistema y aprender a jugar con las reglas que hay. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en vez de decir, ¿sabes qué? Me voy a educar financieramente, voy a ver cómo se comporta el mercado, qué puedo hacer para proteger mi dinero contra la inflación, cómo puedo invertir, empiezan a quejarse que el gobierno, que esto de aquí, que lo demás, que este político, esto de acá, cuando en realidad los políticos siempre van y venir, todos van a robar hasta cierto punto, siempre va a haber algo bueno o malo del gobierno. Los únicos que verdaderamente tenemos la responsabilidad sobre nuestros fondos y verdaderamente preocuparnos de qué hacer con nuestro dinero somos nosotros mismos. Nadie más va a invertir por nosotros, el gobierno no se va a preocupar por nosotros. De hecho, si ustedes lo pueden ver, Estados Unidos y muchísimos otros más gobiernos, dentro de la misma gráfica que les enseñé, aumentaron casi un 90% la masa monetaria del país. Imprimieron muchísimo dinero, casi como $3 trillones. ¿A dónde están? Después de $3 trillones, que puede parecer una cantidad enorme de dinero, el país ha mejorado, el mundo ha mejorado. No, no. ¿Por qué? Porque los únicos que nosotros tenemos el poder de mejorar nuestra propia vida, somos nosotros, nadie más. Entonces, esa es una de las reflexiones. Y precisamente por eso, si están en grupos como como Latin Trader Group, es porque pues tienen ese ímpetu de buscar invertir por ustedes mismos y que saben que tienen que tomar las riendas económicas de su vida por su propia cuenta sin que nadie más les diga qué hacer. Y los felicito por eso de ahí, ¿no? Lo siguiente es que el mercado siempre se ha comportado en ciclos, como pueden ver, les he mostrado 1929, del 75, 2008, 90, siempre ha habido crisis. Siempre luego el mercado siempre suele subir. Porque si hay no hay una regla, pero hay una alta probabilidad estadística en los mercados, es que los mercados siempre miran para adelante y siempre miran hacia arriba, ¿no? Entonces, siempre el mercado suele subir, 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 tener de vez en cuando una bajada bastante fuerte, pero luego siguen y siguen subiendo, que es la naturaleza del sistema en el que nos encontramos actualmente,
¿Por qué? Porque si siempre va a haber un aumento de masa monetaria, si siempre se sigue imprimiendo dinero, eso siempre va a generar boom inflacionarios. Los mercados van a seguir subiendo, van a subir de precio porque necesitas más cantidades monetarias para cubrir el mismo activo que estés cotizando o el mismo activo que estés comprando, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si ya nosotros vemos cómo el mercado se ha comportado por ciclos, que no es que se va a acabar el mundo, pero tampoco es que los mercados alcistas son eternos, es responsabilidad únicamente nuestra hacer algo al respecto para poder generar riqueza. Lo siguiente es que el dinero no tiene sentimientos. Si queremos hacer dinero, tenemos que estar elevando que nos ofrezca más beneficio por el riesgo que estemos expresando en términos de capital. ¿Esto qué significa? No me importa si hago dinero en China, no me importa si hago dinero en India, no me importa si hago dinero en Estados Unidos, no me importa si hago dinero en Europa, no me importa si hago dinero en Japón. Lo importante es hacer dinero. Sin que es que yo no estoy de acuerdo políticamente con China. Chévere, está bien. Si no quieres invertir porque no estás de acuerdo políticamente con China, está súper bien. Pero si no vas a hacer dinero de China, entonces está bien, pues no. Y voy a invertir en Estados Unidos porque yo creo en Estados Unidos porque yo estoy en contra de China. Chévere, Estados Unidos de la nada baja, tú pierdes dinero y perdiste una oportunidad de haber hecho dinero en China. Así funciona a veces el mercado. Entonces, independientemente de qué bando estés, si tu objetivo es hacer dinero, siempre tienes que traer sin sentimientos y sin estar de un bando a otro, porque las personas y los grandes inversores del mundo no se preocupan de qué país, con qué país están defendiendo o qué país están de acuerdo. Les interesa simplemente hacer dinero. Y para finalizar, pues paciencia, constancia y gestión. Como les repito, uno de los grandes problemas de bastantes personas es que siempre esperan el punto más bajo del mercado para comprar y el punto más alto del mercado para vender. Y mediante esa metodología, precisamente por eso yo les decía la frase, de que un mercado alcista empieza cuando la mayoría de personas se cansa de esperarlo, porque siempre están tratando de buscar la parte de abajo, la parte de abajo, la parte de abajo, nunca llega y cuando compran, porque se cansan de esperar o ven que el mercado está subiendo, compran por FOMO, el mercado les retrocede, venden, se cansan y ahí es cuando verdaderamente empieza el mercado alcista, ¿no? El mercado bajista es cuando dicen, no, esto va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo y todo el mundo piensa que los mercados van a seguir subiendo eternamente y ahí es cuando verdaderamente empieza un mercado bajista, ¿no? Entonces, muchísima paciencia, bastante constancia en no cansarte porque muchas personas dicen, no, ¿saben qué? Si voy a empezar a hacer mi DCA o mi estrategia de compra a la baja, voy a tener esta estrategia de inversión o algo por el estilo, y se cansan después de un mes, después de 2 meses, y luego quitan todas sus inversiones y se van a tradearlas en un intraday, pierden, los liquidan. Sea que estés trayendo, sea que estés invirtiendo a largo plazo, tienes que tener muchísima constancia. Y más que nada, gestión. Siempre ir gestionando tus fondos. Recuerda que no se trata, como te digo, si tú tratas de comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto, los inversores grandes o verdaderamente rentables no hacen eso de ahí. Ellos establecen metas, se gestionan su riesgo y gestionan su capital. Compré en estos puntos, cuando llegue aquí voy a vender el 25% de mi posición, cuando llegue acá voy a vender el 50% y cuando llegue aquí vendo el resto de mi posición y que el mercado haga lo que tenga que hacer porque yo ya calculé que quiero sacar 200% de esta inversión o un 50% de esta inversión y ya lo logré y me salgo. No quiero saber nada más del mercado. Paciencia, constancia y gestión. Y dicho eso, pues no me queda nada más que agradecerles por el tiempo por el que han estado acá, escuchándome. Espero que les haya gustado y que les sirva bastante, bastante la charla de hoy. Miro para allá porque ya tengo el monitor, pero la cámara está por acá, pero se me hace más fácil mirar acá que estar acá porque luego la luz me deja ciego. Entonces, espero que les haya gustado bastante la charla. Ha sido un honor estar acá con ustedes y pues empieza el periodo de preguntas y respuestas en caso de que las tengan. O como las chicas Gracias decidan continuar. gracias por tu tiempo, Silva. Ha sido un placer escucharte de nuevo. De nada, Florín, el gusto es mío estar acá compartiendo con ustedes. Por ahí Miguel pregunta, ¿cómo ves Bitcoin? De momento yo creo que Bitcoin tiene que subir un poquito más y luego empezar a retroceder para hacer un rango bastante grande. No me estoy refiriendo a que Bitcoin vaya a retroceder y coger y mandarse un 12.000, 10.000. No es imposible, como siempre yo digo, yo no tengo la última verdad. Pero para mí lo único que tiene que hacer Bitcoin es empezar a subir un poco más y ya luego empezar a retroceder hasta un punto pivote bastante considerable, quizás como 25.200 o 22.500, y luego el resto del año solo empezar a hacer un rango, nada más. ¿Hay algún broker que recomiendes para comprar, tradear Forex o divisas? Depende del país en el que estés, la verdad, pero depende de también cuál sea tu objetivo. Si estás simplemente buscando tradear por tradear, el problema es que
También depende de con qué capital, qué tanto capital quieres entrar, porque si tú quieres un broker verdaderamente decente, muy bueno, que no te vaya a hacer trading desk o que te vaya a agarrar mucho spread o algo por el estilo, por lo general vas a necesitar por encima de $300 y hay no recuerdo muy bien el broker cómo se llama porque literalmente hace tiempo que no traigo Forex específicamente y de las últimas veces que lo he estado trayendo lo hago en FTMO porque Forex lo traigo simplemente para cuentas de fondeo, pero no utilizo como tal el capital propio, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, sí, pero no me acuerdo cómo se llama este de acá, era algo de Silver algo. Pero sí, los brokers los verdaderamente buenos brokers dentro del mercado de Forex, de divisas, son brokers que te piden mínimo un capital de $300 para arriba. De ahí mercados como por ejemplo RoboForex o no me acuerdo esos otros mercados que te ofrecen hasta 5.000 de apalancamiento. Ten mucho cuidado, no significa que no pueda ser rentable, pero pues por lo general son compañías que no tienen que no tienen como objetivo darte un buen servicio, sino sacarte dinero, ¿no? De acá de Latinoamérica, de los mejorcitos que he podido probar en su época fue XM, pero si te soy sincero, hace rato que no los toco, la verdad. Steven, muchísimas gracias por haber participado en esta colaboración con Latin Trader Group. Aprovecho para contarles a cada uno de los que están aquí participando que en este momento estamos con las inscripciones abiertas y que, bueno, estamos listos para abrir la tercera tribu. Además, en el día de mañana vamos a tener dos clases súper interesantes. En la mañana vamos a estar con Romy haciendo backtesting de entrada de principio a fin. Y en horas de la tarde van a estar conmigo, vamos a estar haciendo una masterclass hablando de por qué fallan sus operaciones, por qué estás perdiendo. Así que espero que, Steven, estás cordialmente invitado, pero que todos los que quieran participar sean parte de la comunidad totalmente gratuita y bueno, y que sigan a Steven en sus redes sociales porque siempre es un honor, yo le he dicho a él que lo admiro muchísimo, siempre es un honor poder verlo, analizar y verlo desde su perspectiva macroeconómica, este tipo de análisis. Muchísimas gracias y feliz tarde, chicos. Gracias, chicas, y gracias, Edward, también, a todos los de Latin Trader Group por permitirme estar acá esta tarde. Espero que se cuiden y que tengan un excelente día, chicos. Chao. Chao. Chao.